Bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy ahí. Hoy tenemos la posibilidad de tener con nosotros al profesor Reinaldo Lanzavecchia. Como decía, es profesor de educación física. Además, es ex jugador de fútbol, de softball. Es ex entrenador de softball, ex dirigente, ex árbitro y actualmente es formador de árbitros de la Asociación Argentina de Béisbol y Softball. ¿Está bien ahí como te presenté, Reinaldo? Correcto. Uh-huh. Bien, la intención de esta charla es tratar de que acá Reinaldo, primero le voy a dar la palabra para que se presente y cómo el softball llega a su vida desde su Necochea natal. Bien. Yo le comentaba a Fabián, mi llegada al softball es bastante particular porque ese es un deporte que yo conocía, yo soy de Necochea. En ese momento estaba dedicado mucho al voleibol, de hecho jugué al voleibol acá en La Plata muchos años. Cuando ingresé al profesorado, ahí conocí el deporte, no lo desconocía totalmente, obviamente de la mano del profesor de la cátedra, realmente me inculcó el gusto por el juego que yo, ya les digo, desconocía totalmente. De hecho, fui después ayudante de cátedra de él y durante un par de años también fui profesor de la materia en el profesorado y empecé, o sea, lo conocí, aprendí a jugarlo y a jugarlo de grande. Pero bueno, nunca pensé que iba a llegar hasta donde llegué con este deporte que me era totalmente desconocido. ¿Sí? Ese fue mi acercamiento, digamos, al software. Bueno, fuimos dos. Yo también lo conocí ahí, empecé a jugar, yo hice menos trayectorias que vos y me dediqué acá a enseñar a enseñar. Y en esta cuestión de enseñar a enseñar, que vos también hacés lo mismo desde tu lugar dentro de la Asociación de Árbitros, en relación al softball, yo empezaría por las reglas, no diría más simples, sino que son fundamentales para empezar a jugar. ¿Cómo están compuestos los dos equipos que Bien, softball? en el softball juegan los equipos, tienen 9 jugadores que son los que alternan tanto en el ataque como en la defensa. Sin embargo, una regla traída de su primo hermano del béisbol hace ya muchos años, se introduce la figura del jugador designado. En su momento fue bateador designado, después se fue modificando. Hoy actualmente es lo que se llama jugador designado. El jugador designado, los equipos pueden jugar con 9 o con 10 jugadores. Cuando se juega con jugador designado, se está jugando con 10, de los cuales 9 solo batean y el 10º solamente tiene una función defensiva. Digamos que tendríamos 2 jugadores en uno, 2 jugadores que uno batea y el otro defienden. El resto de los otros 8 jugadores atacan y defienden. Esa es la composición de un equipo de softball. Es decir, cada equipo puede jugar o con 9 o puede jugar con 10, pero si va a jugar con 10 tiene que hacerlo saber cuando se hace la alineación, cuando se escribe la alineación, antes de iniciar el partido. Tiene que entregar lo que se llama el line-up, la alineación, informar al árbitro que su equipo va a jugar con 10 durante todo el partido. Si bien puede pasar a jugar con 9 durante el juego, ¿sí? Si va a jugar con 10 lo tiene que hacer saber antes de iniciar. ¿Sí? Entonces, la composición son 9 o 10. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, en Bien. relación que vos dijiste que los equipos alternan en el ataque y en la defensa. Bien. ¿Cómo Esa es podés una... explicarnos Sí. esas situaciones? Bien, esa es una lógica, es lógica, una de las situaciones, la lógica del juego, que lo hace tan diferente, por eso a veces es tan difícil de entenderlo cuando uno no lo ha visto o cuando lo ve por primera vez y no tiene a alguien que le explique. Nosotros estamos acostumbrados a los juegos de invasión, como el handball, el fútbol, el rugby, el básquet, o los juegos de cancha dividida y red, como el tenis. O sea, esto es totalmente diferente. Para la gente que no lo conoce, realmente le cuesta comprender cuál es la lógica. Ustedes fíjense lo raro de esto, que en la mayoría de los deportes el equipo que está a la ofensiva es el que tiene el control de la pelota. En este deporte,
el que tiene control de la pelota es el que está defendiendo. Es decir, el lanzador y sus 8 defensores atrás de él son los que tienen el control de la pelota. En cambio, el que ataca, el que está a la ofensiva, tiene un bate y tiene que golpear una pelota que no está bajo su dominio. Fíjense la gran diferencia que hay con el resto de los deportes. Ya ahí partimos con una diferencia importante. Y la otra es que el equipo que defiende lo hace durante un tiempo determinado, que no está determinado por el tiempo reloj, sino por una situación reglamentaria, y el otro equipo está a la ofensiva. Cuando se terminan, cuando se cumple esa regla de que tienen que alternar, cambian de funciones. O sea que mientras que uno ataca, el otro defiende. Cosa que en el resto de los deportes, en la mayoría de los deportes, el pase del ataque a la ofensiva depende de quién controla el balón. Aquí es totalmente diferente. Lo que determina que un equipo pasa de una función a la otra es cuando, ustedes ya lo saben, cuando se produce los 3 fuera de juego de un equipo, los 3 outs. Ahí cambian. Esa es una de las características que lo hace tan distintivo y tan diferente al resto de los deportes, ¿sí? La alternancia entre el ataque y la defensa durante un tiempo determinado, no reglado por el tiempo reloj, sino por algunas condiciones reglamentarias que tienen que ver con los jugadores fuera de juego, ¿sí? Pero ahí yo te podría repreguntar que el Dale. ataque tiene la cuando batea. Sí. Digamos, el ataque tiene un momento muy, muy breve, que es cuando golpea la pelota. ¿Y después? Es el único momento el que puede llegar a tener dominio, porque obviamente la defensa lo que trata es precisamente todo lo contrario, que no pueda controlar ese balón, o que no pueda batear, o que lo haga de una manera bastante fácil como para que la defensa pueda retirarlo de juego. Entonces el control prácticamente no hay control de la pelota, salvo que uno haga un buen contacto con el bate y pueda, digamos, golpear la pelota de manera de hacerle bastante difícil las cosas a la defensa, que puede evitar que la defensa lo retire del juego. Pero digamos, después el resto del tiempo, el que tiene control de la pelota es la defensiva, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Por eso era esa pregunta en relación a que el ataque la tenía en ese instante que dura Ese instante centésimas que de es muy segundo. breve. Bien. El objetivo del softball, ¿sí? Según el reglamento, ¿cuál Sí. sería? El objetivo de cada equipo es obtener en el periodo reglamentario de juego, que son 7 entradas, obtener la mayor cantidad de carreras respecto a su oponente. Es decir, durante el periodo que se juega el partido, que recordemos no es por tiempo reloj, sino que es con otra característica, obtener más carreras en ese plazo que su oponente. El otro equipo lo que tiene que tratar de hacer es que su oponente anote menos carreras en ese tiempo, ¿sí? O sea, la carrera, pasar saliendo desde el home, cuando uno está atacando, pasando por primera, segunda, tercera y volver al lugar donde uno bateó, eso es la carrera, eso es el punto que obtiene cada equipo cada vez que un corredor a la ofensiva puede lograr eso, ¿sí? Entonces van sumando, en cada entrada vamos sumando puntos, y así obviamente el equipo que más puntos obtiene a lo largo del juego es el que gana. Y estaría bueno agregar acá, una de las grandes diferencias con otros deportes es que aquí no hay empate, ¿sí? Siempre un equipo va a ganar. Y de hecho, si en el plazo reglamentario, en el periodo reglamentario de juego, que son 7 entradas, se produjera un empate, el juego continúa, lo que se llama entradas extras, ya para romper ese desempate. Se juega una entrada, si sigue el empate, se juega otra entrada más. En algún momento, un equipo se va a oponer sobre el otro. ¿Tiene una característica especial ese inicio de la extra entrada? Sí, las entradas extras, eso es muy del softball y hay una particularidad, que tanto el softball como el béisbol en los últimos años han intercambiado reglas, si bien tienen la misma lógica de juego y casi el 95% de las reglas iguales, porque el juego prácticamente son primos hermanos, han intercambiado algunas reglas. El softball ha tomado algunas reglas para adaptar al softball y el béisbol también del softball. En el béisbol, que son
los juegos se hacen mucho más largos. Si ustedes han podido ver béisbol por televisión, ven que los partidos son muy largos. Lo que pasa es que el béisbol profesional, por ejemplo, el de las grandes ligas, tiene otro sentido. Hay mucho, tiene un sentido muy comercial. La gente va y pasa 3, 4 horas, ¿sí? En las canchas. Los juegos en el softball, un buen partido es de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, 1 hora y media. 2 horas ya es un juego que se ha hecho un poco largo. Tiene otro ritmo totalmente diferente. Pero me fui de tema. Le estábamos hablando de... El extra inning, si tiene alguna del extra inning. La entrada extra es para desempatar y tiene una característica especial. Para hacerlo más rápido, se coloca un corredor en segunda, es el que debiera batear en ese momento como noveno, en el noveno del turno, se lo pone en segunda base, ¿sí? Para acelerar digamos, quebrar el empate. O sea que los dos equipos en la octava entrada y sucesiva, si es que continúa el empate, se coloca un corredor en segunda, ¿sí? Para que el desempate venga lo más rápido posible. Bien, para poder ir entendiendo esto de lo que hablaste de las entradas de las carreras, el espacio de juego, ¿cómo está compuesto? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo son sus líneas? ¿Cómo lo podés explicar más allá de que sin tener una imagen para que se entienda? ¿Qué forma tiene ese espacio de juego? El terreno de juego se tiene que construir e implantar en un espacio llano, liso, ¿sí? Que puede ser, por lo general, es de césped. En las canchas más, digamos, el deporte federado, ya el lugar donde están las bases, donde juegan los jugadores interiores, los infielders, generalmente se utiliza un polvo de ladrillo, por alguna característica especial del juego, pero digamos, tiene que ser una superficie plana y lisa, y se inscriben básicamente 2 terrenos, es decir, el campo de juego tiene 2 terrenos bien determinados, lo que se llama el terreno legal o terreno fair, que en español sería terreno bueno, y el terreno foul. ¿Tiene ese terreno fair o terreno bueno, tiene alguna forma en particular geométrica? Bueno, la cancha en general es un cuarto de círculo, ¿sí? Puede tener algunas modificaciones, pero básicamente el 90% de los campos de juego alrededor del mundo es un cuarto de círculo, ¿sí? Y dentro de ese cuarto de círculo se inscribe la cancha. Digamos, todo el borde, todo lo que sería el borde de ese cuarto de círculo, ahora les puedo dar unas medidas aproximadas para que tengan idea, todo lo que sería el borde se llama lo que se llama línea de bola muerta, ¿sí? La línea quiere decir que después de esa línea, fuera de esa línea, cuando la pelota está fuera de esa línea, la bola está muerta, no puede ser jugada. Ahora, mientras la pelota quede del lado de línea de bola muerta hacia dentro del terreno, la bola está viva, ¿sí? Entonces, es un cuarto de círculo donde se inscriben 2 grandes terrenos, lo que se llama el terreno foul, o terreno, en inglés sería sucio, pero nosotros lo conocemos en español como terreno de falta, tiene digamos, un vocabulario más aceptado, pero es decir, tenemos el terreno de foul o de falta y el terreno fair o terreno legal. Eso está dividido, esos terrenos están divididos por 2 líneas que se llaman líneas de foul, que nacen desde el plato de home. Uno pasa por la primera y se extiende hasta el final de la cancha, y otra línea que determina también el terreno foul y el fair es partiendo del home, pasa por la tercera base y continúa hasta el fondo. Todo lo que es el borde, digamos, de la cancha de línea, lo que se llama línea de bola muerta, que yo les comentaba, que es el límite de la cancha, normalmente puede no tener, pero por lo general se trata de vallar, ¿sí? Con algún alambre, con red, atrás digamos, del receptor y de frente al lanzador se pone lo que se llama el backstop, que es un alambre, un tejido lo más alto que se pueda, de acuerdo a las condiciones que se puedan, que lo que permite eso es darle continuidad al juego. ¿Sí? Porque yo les decía, si esa pelota abandona el terreno más allá de la línea de bola muerta, el juego se interrumpe, ¿sí? Después depende de la situación, si es un bateo, si es un tiro, tiene distintas situaciones reglamentarias. Pero, ¿cuál es la idea? Si yo no tengo límites que puedan contener la pelota y mantener la pelota dentro del terreno, el juego se estaría interrumpiendo a cada rato. Entonces,
un tiro malo o un lanzamiento malo ya me interrumpe el juego, sería muy cortado. Entonces la idea es que a lo largo de toda la línea de bola muerta uno pueda poner un alambre tejido, una red, inclusive alrededor de toda la cancha, ¿sí? Eso me da la posibilidad de que la pelota toque el alambre o toque el tejido y quede dentro y sigue jugable, ¿sí? La bola sigue viva y en juego. Eso me da continuidad a las acciones, ¿sí? Si no lo haría muy, muy aburrido y muy cortado, ¿sí? Dentro de ese cuarto de círculo, ¿hay Sí. subespacios? ¿Cómo? ¿Hay subespacios dentro de ese cuarto de círculo? Sí, Y yo fuera, les decía, fuera también. en el cuarto de círculo, entonces teníamos las líneas que van de home a primera hasta el fondo y de home a tercera hasta el fondo, que delimitan ya los dos grandes terrenos, el terreno fair, como dijimos, y el terreno foul. Todo es terreno de juego, ¿sí? Todo es terreno de juego. Pero esos son básicamente las dos grandes terrenos. Y dentro del terreno legal, el terreno fair, ¿sí? De las líneas de foul hacia adentro, tenemos lo que es el infield. El infield es el área que puede estar delimitada o no, puede tener otra superficie, como les decía, de polvo o de otro material distinto al del outfield. El outfield es donde juegan regularmente los tres jugadores del fondo, que son el 7, 8 y 9, o sea, jardinero izquierdo, central y derecho. Y en el infield son los jugadores que están cercanos a las bases y son los que son el lanzador, el receptor, primera base, segunda base, tercera base y shortstop. Son 6 jugadores que juegan más cerca, ¿sí? De las bases y son los que por lo general son los que resuelven las jugadas con los corredores en esa zona. ¿Sí? Es lo que se llama el cuadro interior o el infield. ¿Mm? ¿Y qué subespacio tenés fuera del terreno legal? ¿Qué zonas específicas hay fuera Bien, fuera del terreno legal tenemos el terreno full, ¿sí? El terreno full, o sea, el que está entre la línea de foul y la línea de bola muerta, que le decía, por lo general es con alambre. Bien, en esa superficie vamos a tener dos grandes áreas, los cajones de coach, de entrenadores, que tenemos uno apostado cerca de la primera y otro en la tercera, que permiten tener dos miembros del equipo a la ofensiva en ese momento para conducir y manejar a los corredores, ¿sí? Después tenemos los círculos de bateador prevenido, que tienen cercanos a los bancos de suplentes, hay dos círculos donde, donde tienen que estar el jugador que va a batear el próximo turno. Es decir, nosotros tenemos en la ofensiva, tenemos el bateador que está en el cajón de bateo, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente la zona del home, qué líneas hay ahí o qué figuras hay ahí. El bateador prevenido es el que sigue a tomar turno cuando el bateador que está en el cajón de bateo termine su función como bateador y pase a ser o bateador corredor o quede fuera de juego, ¿sí? Entonces puede estar ahí en un círculo, es más, tiene la posibilidad de conducir a sus compañeros mientras no interfiera en la jugada. Se le está permitido a ese jugador que va próximo a batear estar dentro del terreno de juego. Y después tenemos en el área del home plate. Reinaldo, si ahí Sí, no está, ¿qué pasa? en realidad no pasa nada, pero los árbitros sí tenemos, es decir, si se demora un poco porque está buscando su casco, está buscando su bate, está hablando con el coach porque le está dando alguna directiva para entrar a batear, no hay inconveniente si no está, ¿sí? Pero los árbitros, esto es arbitraje preventivo, lo tratamos de que esté lo antes posible para evitar demorar el juego. Porque ni bien concluya la jugada con el bateador anterior, nosotros tenemos que llamar urgente al próximo bateador. Entonces, si no hay nadie ahí y no vemos que nadie está ocupando, seguramente está dentro del banco. Entonces, ahí estamos demorando. No hay una penalización, pero sí esa era la pregunta. Continuamente estamos solicitando que, digamos, el que juega ya el softball ese tiempo no lo pierde. Ya cuando está el jugador bateando a su compañero, ya hay alguien ahí ocupando ese espacio, porque aparte es alguien que puede colaborar mucho en la jugada.
¿sí? Claro. Cuando hay compañeros progresando en las bases. Entonces es muy difícil que no haya un bateador prevenido ya esperando en esa zona, ¿sí? Okay. Pero en realidad no hay una sanción, sí tratamos de que esté para agilizar el juego. Muy bien. ¿Sí? Y les Decíamos, decía, en la zona del home tenemos otras líneas, hay otros dibujos que son a los costados del plato de home, tenemos los cajones de bateador, que tenemos uno para bateador diestro y otro para bateador zurdo, son exactamente iguales, ¿sí? Y en prolongación de esos cajones está lo que se llama el cajón del receptor. Bueno, hay reglas específicas de dónde se tienen que ubicar antes del lanzamiento, después del lanzamiento, o sea, eso daría para más charla, ¿no? Porque hay situaciones de juego que tienen que ver con las líneas. Pero básicamente esos son los bien, dibujos que uno va a encontrar en un campo de juego. bien. No sé. Después, antes de olvidarme, tenemos también en el infield tenemos el círculo de lanzador, ¿sí? Donde en el medio está la placa, es una goma de 61 por 15, que es de donde el lanzador inicia su movimiento para lanzar. Y tiene un círculo de 5 metros de diámetro pintado, que es lo que se denomina círculo del lanzador o círculo del pitch. Bien, después más adelante te voy a hacer una pregunta en relación a ese círculo de eso. Perfecto. Bien, Bien. entonces Me tenemos imagino ya, a dónde apuntamos, pero sí, bien, es interesante. ya tenemos los dos equipos, ¿sí? El Ujú, objetivo, ¿sí? El tiempo de juego, que dijimos que no era horario, sino que eran las ujú, entradas, las carreras, que correcto. dijiste ya cómo se hacían, ¿sí? Y me queda ahora los materiales. ¿El material es igual para el ataque que para la defensa o cada uno tiene un material específico? A ver, digamos, los elementos para jugar obviamente son diferentes. El equipo a la defensiva tiene que tener eh, algún instrumento para manejar una pelota que tiene 12 pulgadas de circunferencia, es una pelota que pesa cerca de 280 gramos más o menos, es dura, así que normalmente se utilizan guantes, esto es histórico, los guantes vienen desde la época del béisbol, ya de 1880 y pico. Obviamente fueron evolucionando, cada vez se hacen con mejores cueros, de mejor calidad, existen infinidad de modelos, colores, pero bueno, ¿cuál es el sentido de que uno pueda tomar una pelota que viaja a mucha velocidad y es dura, ¿sí? Si bien es liviana, impacta con mucha fuerza, uno tiene ese elemento para poder recibir la pelota, ¿sí? Y después obviamente la juega con la mano libre. Digamos, los jugadores a la defensiva utilizan guantes, y hay unos guantes especiales que pueden ser utilizados solamente por dos jugadores, que son el receptor, no obligatoriamente, pero por lo general lo utilizan, que son mascotas, son guantes sin dedos, ¿sí? Que están preparados para, en el caso del catcher, para recibir una pelota que viaja un poquito más fuerte. Eh, se llaman mitones, ¿sí? Son guantes sin dedos. Los únicos que pueden utilizar son el receptor, como les decía, y el defensor de primera base. ¿Sí? El resto no, tiene que usar guantes con dedos. El Bien, receptor, eso para la defensa. En el, el caso específico del receptor, además, tiene que utilizar equipo de protección, ¿sí? Porque como la obligatorio, pelota, así ¿qué? como sale, claro, sale fuerte para adelante, cuando sale para atrás, a veces cuando roza el bate o cuando no es atrapada, si golpea en el cuerpo, golpea y puede lastimar mal. Entonces, el Perdón, receptor tiene, perdón, sí, lo sabés por experiencia personal eso aparte. sí, por Para, supuesto, ¿sí? Para los que no por saben, supuesto. jugaba de catcher, Reinaldo, ¿sí? O sea, sabe Entre otras cosas, sí, que cuando entre la otras pelota cosas, sí. roza el bate sale más rápido todavía. Sale con bastante potencia para atrás. Las protecciones son aquellas que cubren las piernas, son protectores de piernas, perneras, llamadas en nuestro medio y generalmente en el de habla hispana son perneras, protectores de pierna, que protegen desde el tobillo, prácticamente desde el pie, porque ahora vienen con una puntera para proteger el empeine, porque ahí también golpea y fuerte. Toda la pierna y la rodilla, algunas tienen más de una rodillera, tienen dos y tres también, protegen parte del muslo. Después el peto, para proteger obviamente el pecho, tienen hombreras también, porque a veces la pelota puede golpear ahí también. Son articuladas, o sea que le permite mucha movilidad al receptor.
la careta y el casco. O sea, el receptor está protegido por todos lados. Obviamente, en el caso de los varones, también usan, la mayoría de los jugadores, protector inguinal. El catcher obviamente siempre lo usa. ¿La protección para la barbilla es obligatoria ahora o algunos se la ponen? La mayoría de las caretas vienen con una prolongación y Está aquellas bien. que no tienen, el árbitro, eso es una obligación del árbitro. Ustedes saben que los árbitros, entre otras de las cosas, tienen obligación, inclusive puede ser castigado si alguien se rehúsa a usarlo, tienen la obligación de proteger, o sea, dar seguridad a los jugadores. Cuando un jugador entra sin un casco a batear o una protección dañada, que puede ser un casco rajado, o ven que la careta no está en condiciones, o el bate hace un ruido, que puede ser que esté roto o esté fallado, todo lo que pueda producir daño al propio jugador o a un tercero, el árbitro tiene obligación de hacerlo cambiar o hacerlo poner en el caso de que un jugador vaya sin esa protección. Son obligatorias y es una obligación del árbitro proteger básicamente a todos los jugadores. En el caso de que el jugador se rehúse, hasta puede ser retirado o expulsado del juego. Pero sí, ¿El uso de gorra es obligatorio en la defensa o lo usa cada uno? Sí, es parte del uniforme. En la actual regla 2, perdón, la 3, que es participantes, y en la 2, que es todos útiles de juego, habla específicamente del uniforme. En el uniforme hay una diferencia entre el juego de femenino y el masculino. En el femenino no es mandatorio, no es obligatorio el uso de gorras, pero pueden utilizar gorra, pueden utilizar visera, pueden utilizar una vincha. Obviamente tienen que ser de la tonalidad que haga, digamos, del equipo, de los colores del equipo. En el caso de los varones es obligatorio el uso de gorra, es parte del uniforme, tanto como la casaca, el pantalón, es parte del uniforme. Una regla que cambió hace relativamente poco es antes los coaches, los que dirigen ahí en primera y en tercera base, tenían que estar uniformados igual que los jugadores. Esto ya cambió, sobre todo viene de mucho cambio de la mano del softball femenino. Ya los entrenadores no necesitan estar con el mismo uniforme. Mientras estén, digamos, con ropa deportiva. Yo puedo utilizar con esta chomba, con un short, ¿sí? Con zapatillas deportivas, no con ojotas, ni, digamos. Tiene que dar imagen de que uno es parte del equipo, pero está cumpliendo otra función, y los dos tienen que estar igual. Y antes era obligatorio que los coaches masculinos utilizaran en los cajones de coach gorra, ¿sí? Pero ahora no, eso, como en el femenino no se usaba en los últimos años, se amplió para el masculino. Es decir, mientras yo entre bien vestido, igual que mi compañero, con ropa deportiva, puedo usar pantalón largo, puedo usar short, generalmente como es un deporte que se juega en un clima de primavera, verano, normalmente los coaches andan por ahí de short, así con bermuda, pero con calzado deportivo, generalmente bien vestido. Eso se ha ido flexibilizando, ¿sí? ¿Los elementos del ataque cuáles serían los obligatorios? Los elementos, el ataque básicamente son los bates, ¿sí? Que hay de distintos pesos y tamaños. ¿Algún material en particular que se use principalmente en el La softball? regla permite utilizar madera, bambú, plástico, metal. Especifica bien cómo tiene que estar construido, si es de una sola pieza, si son de dos piezas, si es con dos piezas compuestas. O sea, digamos, a nivel mundial, y esto obviamente tiene un tinte muy comercial, hay muchas fábricas de bates, ¿sí? Se utiliza el aluminio, utilizan mucho todos los materiales que vienen de la fábrica, digamos, de las fábricas de aviones, es decir, todo lo que es tecnología aeroespacial, aleaciones de aluminio fundidas con Kevlar o con carbón. O sea, hay unas aleaciones para hacerlo fuerte, resistente y liviano, ¿sí? Obviamente no duran toda la vida, porque a medida que se lo golpean se fatigan y se rompen, ¿no? Obviamente, si no comercialmente no sería no serviría. Claro. Pero bueno, hay infinidad de modelos, y ya les digo, los bates se hacen nunca se hacen y no se aprueban. La Confederación Mundial no aprueba un bate que, después de haber sido probado, le brinde al jugador
mucha ventaja, mucho más de sus habilidades, digamos. Si yo tengo un bate que apenas toco la pelota, la saco 120 metros de la cancha, es más por el implemento que por mi habilidad de tocar, de golpear la pelota. Entonces, hay estándares básicos que miden el golpe y demás, así tanto los bates como las pelotas, ¿no? Pero sí, básicamente entre los elementos, digamos, el número uno que uno piensa es el bate. Pero los jugadores en ataque también van con protección, tienen obligación de utilizar un casco, que se llama casco de bateo, que es un casco de plástico, que está diseñado con almohadillas adentro, tiene doble orejera, o sea, cubre las dos orejas porque la pelota puede golpear en la cabeza o en las orejas. Inclusive cuando uno está corriendo, tiene que usarlos, es obligatorio, porque puede recibir inclusive un pelotazo de un lanzamiento, un tiro, puede recibir en las orejas o en la cabeza y realmente pueden causar mucho daño. O sea que también esos son, digamos, básicamente los dos elementos primordiales y de uso hasta acá, en el ataque. Hasta acá vimos reglas, pero todavía no empezamos a jugar. ¿Cómo se inicia un partido de softball? Bien. Desde lo reglamentario, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Sí. ¿Qué primero hace el árbitro? Bien. El equipo normalmente, si se juega, si es una competencia que ya está regulada, donde cada equipo hace las veces de local y después en otro juego va de visita, el equipo local es el que va a cerrar al ataque en cada entrada. Y el equipo que es la visita inicia atacando la primera mitad de cada entrada. Si no es así, es un torneo donde los equipos no tienen localidad, normalmente en una reunión previa, que es técnica, con los coaches de los equipos, se sortea las localidades, o sea, quién va a batear primero y quién va, se sortea con una moneda. Ahí inclusive se determina qué color de uniforme va a utilizar, porque la idea es que no utilicen el mismo color o similar. Si son muy parecidos, normalmente el equipo que es oficia de local cambia. A veces no tienen y eso se puede arreglar. Bueno, mira, yo tengo uno verde y uno blanco, vos tenés verde y verde, bueno, yo me pongo el blanco. ¿Sí? Eso también es parte, ¿sí? Pero volvamos a lo importante, el equipo local, ¿sí? Ya sea por sorteo o porque le corresponda porque está jugando en su cancha, es el equipo que va a la ofensiva en la segunda mitad de cada entrada, ¿sí? Lo que se llama cerrar la entrada, cierra el ataque. Entonces, el equipo local toma en la primera entrada, entra a defender, ¿sí? Entre el lanzador, el receptor y el resto de los jugadores defensores se ubican en sus posiciones y el árbitro llama al primer bateador del equipo que ataca primero a entrar al cajón de bateo y tomar turno, lo que se llama tomar turno para batear. Y el juego inicia cuando el árbitro dice play ball o dice juegue, y entonces el lanzador tomará su seña y comienza con el servicio, digamos, lo que normalmente se llama un servicio en la mayoría de los deportes, acá se llama lanzamiento, ¿sí? Pero no es eso, porque no es más que eso, es un servicio, hace un servicio hacia el bateador, con sus reglas, por supuesto. Entonces el lanzador inicia el juego con ese primer lanzamiento y bueno, y después viene todo lo demás. Sintéticamente tiene algunas limitaciones ese lanzamiento, o yo lo puedo hacer como quiero. No, el lanzamiento en el caso, tanto en el béisbol como en el softball, tienen sus reglas. En el particular del softball, el lanzamiento es siempre bajo la cadera, ¿sí? Es un lanzamiento que hace que el brazo vaya hacia atrás, pase por debajo de la cadera y luego se proyecte hacia adelante. ¿Sí? Es una circunducción que inicia hacia adelante, da toda la vuelta hacia atrás y luego se proyecta hacia adelante y al pasar por la cadera es cuando el lanzador libera la pelota. Es decir, la pelota debe ir lanzada por debajo de la cadera y la muñeca no debe ir más alejada del tronco que el codo. Es decir, yo no puedo lanzar con un movimiento de costado. ¿Sí? Es una circunducción perfectamente paralela al eje, ahí me puse en cosa sagital, creo que es el que va de atrás hacia adelante. Bueno, entonces esa es la primer, digamos, condición reglamentaria de un lanzamiento legal. ¿Sí?
El lanzador puede dar un paso hacia adelante, ¿sí? En dirección, es lo más, digamos, mecánicamente lo hace siempre con un paso adelante. Es de la misma manera que cuando uno hace un lanzamiento sobre el hombro para pasar una pelota, uno se pone de costado, da el paso hacia adelante y suelta el brazo. En este caso es lo mismo. Da un paso hacia adelante y en ese momento paralelamente hace la circunducción y suelta. La regla de lanzamiento ha cambiado por suerte en los últimos casi 10 años. Estaba muy atado porque a lo que era el femenino universitario de Estados Unidos, que se permitía, vos lo viviste porque en esa época estábamos los varones obligados también porque la regla era única, sigue siendo única la regla para ambos géneros, pero se modificó en virtud de que en los últimos, yo les diría 15 años, el softball masculino, en la mayoría de las ligas mundiales, los lanzadores se impulsaban reglamentariamente desde la placa, pero saltaban, hacían un pequeño salto que les daba un poco más de ímpetu, tiraban mucho más fuerte, también les ayudaba en la dirección, esa mecánica de saltar hacia adelante les ayudaba en su dirección y permitía obviamente lanzamientos mucho más fuertes. Lamentablemente, atados por la regla del femenino, ya les digo, el universitario femenino es el que proveía las reglas básicamente y los cambios de reglas al softball mundial, ¿sí? Que estaba dominado por el volumen nada más, porque estaba más desarrollado a nivel mundial el softball femenino. Pero a nivel masculino, si bien se jugaba, las ligas tenían sus reglas muy particulares y los varones saltaban. Era otra forma de lanzar. Más o menos, yo les dije 8, 9, 10 años, por ahí yo con los tiempos soy medio complicado, pero cuando fallece el jefe de árbitros, en ese momento era todavía la Federación Internacional, que venía de la ASA, de la American Softball Association, ató mucho esa regla durante muchos años. Cuando él fallece, se hace cargo un canadiense. Canadá era uno de los países donde el masculino saltaban. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Dónde veían la gente del masculino en los campeonatos mundiales o en las competencias internacionales? ¿Dónde estaba el problema? Durante 4 años, cuando se hacían los mundiales cada 4 años, ahora se hacen por suerte cada 2, pero cuando se hacían cada 4 años, durante 4 años los lanzadores en todo el mundo saltaban. Durante 10 días que se hacía el mundial, tenían que aprender a lanzar de otra manera. Entonces decía, acá hay algo que está mal, ¿sí? Bueno, se liberó eso, por suerte. Ahora tanto varones y mujeres pueden saltar, ¿sí? Es algo que realmente introdujo un cambio muy importante en el juego, que modificó mucho el juego. La regla decía que sí. La regla decía que no se podía despegar los 2 pies del piso. El pie de pivote, es decir, el pie que está, impulsa al resto del cuerpo, porque el otro pie es el pie de paso, el pie que va adelante. Ese pie de pivote, el que impulsa desde la placa, no debía despegarse, no debía tomar vuelo, no podía despegarse del piso. Entonces debía arrastrar. Así es como rompían. Normalmente dejan la marca, el pie dejaba la marca. De hecho, los zapatos venían con unas protecciones para no romperlos. Ahora ya no se usan más, no existe más. Las hacían de metal esas protecciones. Las hacían de metal o de goma y se pegaban. Claro, porque rompía la punta del pie izquierdo. Si eras derecho o del derecho. Un mes te quedaba sin punta de zapato. Te quedaba el dedo gordo al descubierto. Más o menos. Bien. Ya empezamos a jugar. Ahora, para que la defensa pase a atacar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien. Tal vez podríamos ir un paso más atrás. Recuerden que cuando el lanzador ejecuta los lanzamientos, la idea es tratar de poner a ese bateador lo antes posible fuera de juego. Si puede evitar que batee, mejor. Y en el peor de los casos, que batee lo suficientemente difícil o fácil para su defensa para que puedan retirarlo, ya sea atrapada de aire o sacarlo antes de que pueda llegar a la primera base. O sea que el trabajo del lanzador y el receptor con sus lanzamientos es hacerle la vida, para decirlo en criollo, hacerle la vida imposible al bateador para que no pueda batear o lo haga de manera que sea fácil para la defensa retirarlo, digamos, lo antes posible. Obviamente el ataque trata de hacer todo lo opuesto, de golpear la pelota lo suficientemente difícil o lejos, y lo ideal sería que pueda golpearla lo suficientemente fuerte como para sacarla de la cancha, lo que normalmente se conoce como el jonrón, ¿sí? O cuadrangular,
que le permitiría sin riesgo anotar la carrera, ¿sí? Porque la pelota en ese caso ya abandonó el terreno de juego, por lo tanto, como les decíamos al principio, cualquier pelota que sale fuera del terreno de juego no puede ser jugada. En este caso, como abandona el terreno de un bateo por el terreno legal, digamos, el espacio legal, es una pelota que es un bateo que le concede la carrera sin riesgo al bateador porque no puede ser traída para jugar. ¿Se entiende? Esa sería la jugada máxima para un atacante, para un bateador, lo que es el home run. Bueno, si no lo logra, por lo menos ir avanzando en las bases, ¿sí? Ustedes saben que una vez que uno batea, si no alcanza más de 3 bases o 2 bases, puede permanecer, alcanzar la primera, si es lo que le permitió su bateo, y permanecer ahí hasta que su compañero que viene atrás logre que le permita que pueda seguir avanzando, ¿sí? O sea, no necesariamente tenemos que avanzar todo de un golpe. Nosotros podemos avanzar hasta donde nos permita y sepamos que no nos metemos a riesgo de que la defensa nos deje fuera de juego. Entonces me puedo detener en la primera. Si el bateo me permite llegar hasta segunda, llegaré hasta segunda, y así sucesivamente, hasta tercera, o como les decía, en esa jugada donde yo puedo sacarla de la cancha y ya sin riesgo anotar un punto, anotar una carrera. ¿Sí? Después hay otra posibilidad, cuando un corredor llega a una base. Perdón, ¿sí? Reinaldo, para entender, Sí. ahora A ver. haciendo un raconto de todo lo que venís diciendo, para que se entienda mejor, entonces, ¿cómo la defensa o qué maneras tiene la defensa de eliminar al bateador? Considerado el bateador aquel jugador que no batió todavía, ¿sí? Perfecto. En relación a las posibilidades de lanzar, porque dijimos que empezaba el partido por el lanzamiento, pero no explicamos el lanzamiento. Por ahí explicar el lanzamiento y después cómo elimino a ese bateador. Está bien. Las chances de la defensa, o sea, tenemos varias posibilidades. La primera es si el mismo lanzador puede evitar de que ese jugador no se ponga en juego, es decir, no se envase, no llegue a primera base. Esa es, digamos, la primera línea defensiva, que en realidad es como si pareciera un ataque, ¿no? Pero la primera línea defensiva es entre el lanzador y el receptor. Si el lanzador lanza 3 lanzamientos buenos, lo que se llama strike, que es el lanzamiento o que pasa por la zona de strike, o que el bateador intenta batear y yerra y no puede, ¿sí? ¿Cuál es la zona de strike, Reinaldo? La zona de strike ahora tuvo una modificación en los últimos 3 años, ¿sí? Antes ustedes la habrán visto entre la axila y el borde superior de la rodilla y sobre el plato de home, es decir, imagínense un rectángulo en el espacio, ¿sí? Un rectángulo en el espacio que digamos, tiene como bordes la proyección del plato de home en el espacio para arriba, y en la altura sería el borde superior de la rodilla y la axila del bateador. En la posición normal de bateo. ¿Qué significa la posición normal de bateo? Es la que adopta el bateador en el momento que viene el lanzamiento, ¿sí? Es la posición que uno está parado para atacar ese lanzamiento. Esa era la regla anterior. Ahora se modificó un poco, se bajó un poquito, ¿sí? Porque se hizo una estadística y se hizo una consulta en todos los árbitros, hay muchos árbitros del masculino a lo largo de todo el mundo, y con los jefes de árbitros, cómo estaban los árbitros de masculino cobrando la zona de strike. Y se dieron cuenta que en realidad era un poco diferente a como el reglamento porque el juego fue cambiando, ¿sí? Porque el juego fue cambiando y obligó, ¿sí?, a hacer esa estadística. Bajó casi lo que podría ser el tamaño de una pelota. Ahora es la punta del esternón. Ustedes dicen, es difícil de determinar. Sí, pero imagínense lo que era la axila. Pongan una pelota a la altura de la axila, ahí va a estar más o menos en una posición natural de bateo. O sea, bajó prácticamente una bola. Y antes, que era el borde superior de la rodilla, ahora es el borde inferior de la rodilla, que es más o menos el tamaño de una pelota de softball. Es decir, bajó toda una pelota. Después, en la proyección no se achicó la zona buena, sino que baja. No, se bajó. La zona es igual, nada más que una bola más abajo. ¿Sí? Claro. Ahora toma toda la rodilla y abajo de la axila, o sea, desde el esternón más o menos. Está bien. Pero el tamaño es el mismo. Y la proyección del home.
Después hay otras consideraciones que ya son muy finas, digamos, no sé si será el momento, me parece que no. Para ver cuándo es un strike, podríamos a lo mejor en el futuro, si es necesario, ampliar. No, Cuándo pero un lanzamiento es un strike y cuándo no, si es primer lanzamiento, si es segundo. Eso tiene que ver mucho con el arbitraje. si ¿sí? no, ¿cómo eliminamos al bateador? Recién Bien, si el lanzador lanza 3 lanzamientos buenos a los cuales el bateador no puede conectar y el receptor toma ese tercer lanzamiento sin que se caiga, es lo que se llama el strikeout, es decir, que está puesto fuera de juego el bateador por tercer pelota de strike retenida. ¿sí? ¿qué otra manera tenés de Sí, eliminar al bateador? Aquel que todavía no batió. Esa es la más común. ¿Hay otra sí. manera para dar 2 Eh, y ahí nos quedamos tranquilos? no, al bateador, recuerden que tenemos, en el ataque tenemos 3 figuras. El bateador, que es aquel jugador que toma turno y permanece ahí hasta que es puesto out. ¿sí? Después tenemos el bateador corredor, que es quien terminó el turno al bate, por las razones que sea, o porque bateó, o porque le dieron una base por bola, o porque lo golpearon. ¿sí? Entonces, esa figura es desde que terminó el turno al bate, por cualquiera de esas razones, y hasta que llega a primera, eso es bateador corredor. ¿sí? Tiene reglas muy Sí, sí, particulares, ahora vamos y a a ir. partir de que llega a la primera y en adelante se transforma en corredor. Y hay reglas para las 3 específicas. Hay reglas para el bateador, hay reglas para el bateador corredor y hay reglas para el corredor. En el caso del bateador, bueno, la forma de ponerlo out es por el strikeout, ¿sí? Hay otras situaciones de strikeout caído y demás, pero Sí, sí. involucran ya otras Strike reglas out, y con sí, otros sí. jugadores. Sacando todas las del strike out. Otra que Sí, se dé, no muchas veces, pero más que otras. Yo me imaginaba un bate ilegal, a que ver. muchas veces un bate Ah, bueno, ilegal, sí, sí. Si un alterar bateador el turno, pero son cosas la que alteración no, no, en el caso de la alteración, si un bateador entra a tomar turno por otro, no le corresponde. Si la apelación es hecha cuando todavía está en el turno al bate, ahí no. ¿sí? El equipo ofendido, digamos, del tipo que está en la defensa, se da cuenta y hace la apelación en ese momento, no hay castigo para ese bateador. Lo que hay que hacer es sacarlo y poner al bateador que corresponde. Y asume las cuentas, ¿sí? El Y asume la tiempo. cuenta que tenía el bateador impropio. ¿sí? Y todas las jugadas que se sucedieron mientras él estuvo al bate son válidas, porque no fueron hechas por una acción de él. Ahora, si ese bateador que entró impropio o fuera de turno terminó su turno al bate, ya les digo, o porque bateó, o por una base por bola, o porque lo golpearon, y está en primera base, y se hiciera una apelación ahí la cosa cambia. El jugador que debía haber bateado y no bateó por fallar entrar a batear, ese se declara out. ¿sí? Como El bateador corredor que lo llegó a declara. ese bateador impropio se lo saca de ahí. ¿sí? Sí. Se lo saca de ahí. Y el que tendría que haber bateado y no fue a batear es el out. Y Ahora, en la fíjense, planilla, perdón, en la planilla figura. estamos hablando de muchas reglas muy Sí, complicadas. Solamente para terminar, esta parte del bateador que batea fuera de turno. Supóngase que el bateador fuera de turno, el que no tenía que batear, batea y lo sacan en primera. Batea un roletazo al short y el short juega a primera y lo saca. Y ahí se descubre que ese bateador no debió haber bateado. Ya fue out, porque lo sacaron en primera, pero además dejan out al que tendría que haber bateado y no bateó. O sea que es en esa situación doble play. la defensa se gana 2 outs. ¿sí? Esto es muy difícil, que puede pasar a veces por error, depende del nivel. A nivel federado y a nivel internacional es muy No, difícil no porque sucede. los equipos están siguiendo vida y obra de los jugadores que entran y salen y quién batea del otro equipo, llevan control y nadie se anima a ganarse un out así de esa manera. Es muy difícil que ocurra, ¿no? Pero bueno, la otra forma de dejar a un bateador es el que ya cuando se transforma en bateador corredor. Es decir, Bien. una vez que bateó, lo que puede pasar es que si batea una bola al piso, depende de a dónde vaya, a qué distancia o a qué lugar vaya, la defensa tiene la oportunidad de tomar esa pelota y jugarla a primera base. Si esa bola llega al defensor de primera base y hace contacto teniendo en control de la pelota de la primera base antes de que el bateador corredor llegue,
es un out, ¿sí? La otra posibilidad es que la bola sea tomada de aire, en vez de tocar el piso, la bola todavía está en vuelo y es atrapada por algún defensor, cualquiera de los 9, incluyendo al catcher, porque puede ser una bola que salga de fly arriba del receptor. Y acuérdense que las pelotas en el aire pueden ser esas bolas que hacen un globo alto o esas bolas que van en el aire pero van de línea, ¿sí? Mientras cualquier defensor atrape la pelota antes de que toque cualquier objeto o el piso, es un out, ¿sí? Un out lo llama un out de fly, ¿sí? Esa es la otra posibilidad de dejar bateador. Hay más, ¿no? Para el bateador corredor, pero bueno, básicamente son esas, que lo retiren antes de la primera o que la tomen de aire. ¿Y los corredores? Y en el caso de los corredores, ya cuando se transforma ese atacante en... esto va a servir, discúlpeme. El bateador corredor, cuando corre de home a primera, también puede ser tocado, porque todavía no ha alcanzado la base, puede ser tocado con la pelota o con el guante, con la pelota adentro, por cualquier defensor antes de llegar a la primera, también es out. Digamos, que el bateador corredor tiene o se la atrapan de fly, o lo tocan antes de llegar a la primera, o pisan la base con control de la pelota antes de que él llegue. En el caso de los corredores depende la situación, hay dos chances, ¿sí? En realidad hay más, pero vamos a las más básicas, que son para redondear el juego. Que el corredor sea tocado, ¿sí? Cuando avanza de una base a otra, por ejemplo, el corredor de primera intenta robar la segunda, ¿sí? Sin acción de su compañero el bateador. Hay un lanzamiento, el bateador no batea, pero en ese momento el corredor de primera base o el de segunda o cualquiera intenta robar la siguiente base, ¿sí? Si la pelota es jugada al defensor que custodia esa base o al quien le toca entrar en esa base, toma la pelota y lo toca antes de que el corredor toque la almohadilla, ese corredor es retirado, es out, ¿sí? Lo atrapan robando, ¿sí? Esa es una situación. Entonces, como regla general, cualquier jugador que esté fuera de la base, que la bola esté viva y en juego, y cualquier corredor esté fuera de su base, está a riesgo de qué? De que sea puesto out. Cuando un jugador defensivo lo toque con la pelota, puede ser la pelota en la mano, normalmente la pelota dentro del guante, tiene que ver con una técnica, nada más por un tema de seguridad, pero si la tiene en la mano puede tocar con la pelota, pero siempre con la pelota, está fuera de juego, ¿sí? Bien, ¿cuál es la otra situación en que los corredores pueden ser puestos out? Esta es una, y es una regla general, siempre que esté fuera de la base está a riesgo, mientras la pelota esté en juego, ¿no? ¿Sí? La otra es cuando un corredor esté forzado a dejar su base porque el bateador se convirtió en bateador-corredor, ¿y cuáles serían las situaciones? Corredor en primera, si el bateador se transformó en bateador-corredor, ¿sí? Vamos a poner por la razón más simple y más común es que batea, ¿sí? La primera base ya no le pertenece al corredor en primera, ¿sí? La primera base le corresponde ahora al bateador-corredor. Entonces, él ya no tiene derecho a esa base, el corredor en primera, y tiene que forzosamente, lo que llama ir forzado, ir obligado a la segunda. Bien, cuando se da esa situación, la defensa tiene otra opción, no solamente la de tocar al corredor antes de llegar a la segunda base, sino la misma que pasaba en primera base. Si un defensor en posesión de la pelota pisa o toca la base, no es necesario pisarla. A veces el jugador se tira y está en el piso, y con tocar con la mano mientras tenga posesión de la pelota en el guante. Puede tocar con el mismo guante o con la otra mano o con la punta del pie o con cualquier parte del cuerpo que haga contacto con la base, teniendo control de la pelota. Si lo hace antes de que el corredor de primera toque la almohadilla, ese es un out forzado, porque está obligado, el corredor de primera estaba obligado a avanzar a la segunda, ¿sí? Entonces, la defensa ya tiene una segunda chance, otra segunda posibilidad de poner fuera de juego a ese corredor. Y así pasa siempre con el resto de las bases. Siempre que un jugador esté forzado a avanzar a la siguiente base, a la base donde tiene que ir, se lo puede dejar fuera de juego por esta forma. Mi pregunta es, ¿sí? Vos dijiste que los corredores bateaban y se podían quedar en las bases, ¿no? Sí. Bien, ¿cuándo puede volver a correr ese corredor? Bien, buena pregunta. Cuando un corredor llega a una base, esa es una de las grandes diferencias que tiene con su primo el béisbol.
los corredores en base no están habilitados a salir de la base y a avanzar hasta que la pelota no salga de la mano del lanzador en el acto de lanzar. Es decir, cuando el lanzador empieza el movimiento, aún él debe permanecer en la base, ¿sí? Ahora, cuando el lanzador está por lanzar la pelota, en el momento que suelta la pelota de la mano, ahí el corredor recién está habilitado legalmente, lo puede hacer antes, ¿sí? Pero a su riesgo, porque ahora les explico. Pero una vez que soltó la pelota el lanzador, en el momento que la suelta, ese corredor ya está habilitado a avanzar a la siguiente base, ¿sí? En el caso de que no haya bateo y ese jugador se va, lo que se está haciendo un robo, ¿sí? Su compañero no lo va a poder ayudar porque decidió no batear. Entonces la defensa, ¿qué va a hacer? Va a tratar de eliminarlo de alguna manera. Entonces el receptor seguro que va a dar un tiro a la segunda para poder retirar a ese corredor. Y dijimos que la única manera de dejarlo puesto fuera de juego era tocándolo. Pero fíjense que el corredor solamente está habilitado legalmente a dejar su base cuando ve que la bola se libera de la mano del lanzador. ¿Qué pasa si esto es previo? Si el corredor se despega de la base, ¿sí? Por ejemplo, robo de primera a segunda, se despega antes. Bien. Eso es una jugada de árbitro, y es una jugada que si el árbitro la ve, la tiene que aplicar. El robo ilegal, ¿sí? O la salida anticipada, se sanciona automáticamente. Los árbitros tienen obligación de sancionar un robo ilegal. Eso se llama robo ilegal. Para eso normalmente es muy difícil a veces cuando se juega con un solo árbitro. Normalmente se juega con dos, es lo más común, pero a niveles internacionales generalmente la mecánica es de 4 árbitros, o sea que hay 4 árbitros, hay uno en cada base. O sea que es muy difícil no ver un robo ilegal. Ahí tendrían otra manera de dejar agua al exactamente. corredor. El robo ilegal, automáticamente el árbitro, ¿qué hace? Mata la bola, porque es una bola muerta, la señal de bola muerta con los brazos arriba, bola muerta, dead ball, y declara out, ¿sí? Al corredor. Y recuerden, está buena, que lo sepan, ¿qué pasa con el lanzamiento? Porque hubo un lanzamiento, ¿sí? Previo al, digamos, cuando el lanzador suelta la pelota, el corredor salió antes. ¿La infracción es antes o posterior al lanzamiento? Y es antes. Es posterior. El corredor se despegó de la base antes de que soltara la bola. Por lo tanto, ese lanzamiento va a ser nulo. O sea que la cuenta vuelve a la situación anterior al robo ilegal. Si bateó, ¿sí? Se castiga. Si bateó, no vale batear. Todo se anula porque la infracción fue anterior. ¿sí? Entonces el árbitro mata la bola, declara agua al corredor y el árbitro vuelve a la cuenta anterior. Supóngase que tenía 3 bolas y un strike y fue strike, sería 3-2, no, sigue con 3-1. Exactamente. Y para ir finalizando, porque llevamos como casi 40 minutos, dijimos menos, pero... sí, la pregunta que te dije que te iba a hacer al principio, que a mí me costaba mucho que los alumnos del profesorado aprendan cuando era esto presencial, es cuando el juego está cerrado. ¿Cuándo se cierra el juego? En el sentido de que, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque llegan al profesorado, empezamos las primeras clases a jugar algo parecido al softball, hasta que alguno que está en el puesto de lanzador levanta la mano así con la pelota y dice agua a los corredores, porque el pitcher levantó la pelota. Entonces, esas cosas que se dan en la escuela, que a nosotros que jugamos no la vimos nunca, yo creo que son, yo creo que son errores que se vienen trasladando de generación en generación. Pero hace muchas generaciones, porque en los 90. Bueno, estamos en el 2020. Sí, ya digamos, a este nivel de softball en la Argentina, que ya hace muchos años que está, si bien yo creo que el problema es que todavía no es lo masivo que desearíamos que fuera, a pesar de que somos campeones del mundo, me refiero a que ya eso no debiera existir, sobre todo en la gente que enseña o que forma a otros, a nuevos profesores, digamos. Es algo que... En la facultad no se ve, se ve a los alumnos. No, seguro, no me refiero a los institutos de enseñanza, sino digamos, a los profesores a nivel escolar o a nivel de clubes que a lo mejor
Sí, lo formamos no nosotros. están muy ayornados, o traen eso y nunca nadie le dijo que eso estaba mal, y obviamente se va transmitiendo, le transmiten a sus alumnos después a lo mejor entran al profesorado, o lo enseñan a ver a lo mejor en un club, y sí, digamos, se va trasladando, digamos, de generación, y realmente eso es un error, es un error. Pero yo quiero Pero bueno, saber, yo vamos a quiero aclararlo saber entonces. de la mano de un árbitro internacional, ¿cuándo el juego se cierra? Bien. Vamos a la primera parte. ¿Cuándo se inicia? El juego se inicia, como decíamos, cuando el árbitro da la señal de juego, ¿sí? Y el árbitro da la señal de juego cuando inicia el partido y cada vez que hay un tiempo muerto. Por ejemplo, si se da tiempo por alguna situación, cada vez que se reanuda el juego y el lanzador tiene que volver a lanzar, el árbitro dice juegue con una señal, con el dedo, con la mano, ¿sí? Y el juego está, la bola no está en juego hasta que el lanzador inicia, ¿sí? Inicia el movimiento de lanzar. Y termina cuando la pelota vuelve al círculo. Cuando el lanzador recibe la pelota dentro del círculo ese de 5 metros de diámetro, donde está la placa. Bien, pero ¿qué ocurre? Supónganse, vamos a hacer una jugada sencilla. Un bateador batea una bola al fondo, le permite llegar sin riesgo a la primera base, pisa la primera base y sigue unos metros más a ver si tiene la posibilidad de llegar a segunda. ¿Sí? O sea, pisa la primera, ve que la bola todavía está volviendo, pero intenta a ver si puede llegar a la segunda. La bola viene rápido, se la juega el center field al shortstop y el shortstop se la juega al lanzador. El corredor, cuando la bola está en vuelo yendo del shortstop al lanzador, el lanzador la toma dentro del círculo, ese corredor todavía estaba fuera de su base. Bien, ese corredor tiene dos opciones. O avanza a la segunda o regresa a la primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juego ha sido cerrado. Pero que ha sido cerrado no significa que él no tenga la chance de avanzar, por supuesto a su riesgo, o de volver a la primera. Si él decide avanzar, por más que el lanzador esté con la pelota y arriba, no, yo corté el juego, luego la posición del corredor fuera de su base, cuando la pelota estaba siendo recibida por el lanzador, lo habilita a esas dos chances, ¿sí? O avanza a la siguiente o vuelve. Por lo general, si vuelve rápido y todavía está muy lejos de la segunda, no va a ir a la segunda porque lo más probable es que si va a la segunda, el lanzador juegue la pelota a un compañero y lo dejen out, ¿sí? Pero digamos, él tiene obligación de volver cuando ve que el juego está cerrado, pero no significa que no pueda avanzar. ¿Se entiende? Tiene que definir su carrera. Exactamente, exactamente. Es más, no, es muy difícil verlo a nivel, digamos, a un muy buen nivel de juego, porque esas son picardías, digamos, que es muy común en cadetes, en infantiles, cuando todavía los niveles de juego, y los chicos arriesgan un poco más, ¿sí? Están aprendiendo hasta dónde pueden arriesgar. Esa es una jugada muy común, por ejemplo, en la base por bola. Cuando se da la base por bola, ¿sí? El cuarto lanzamiento malo, el bateador corredor va a la primera, ¿sí? Y la regla dice que mientras no se detenga en primera, puede avanzar hacia segunda. ¿Sí? Aunque el juego esté cortado, aunque el pitcher tenga la pelota. ¿Sí? Entonces, los pitchers que no tenían esa regla muy clara en la cabeza, por lo general sufrían el robo de la segunda base. ¿Sí? Eso también es una regla que dice que mientras el bateador corredor no se detenga en primera, puede. Y fíjense que es una situación donde el lanzador tiene la pelota en la mano. ¿Sí? Seguramente. Pero para no mezclar con el anterior, cuando el lanzador recibe la pelota dentro del círculo, ¿sí? Si los corredores están fuera de su base, no son out, ni tienen obligación de no avanzar, o sea, no están obligados a no avanzar, ¿sí? Pero tienen que tomar la decisión. O vuelven a la base más cercana, que acaban de pasar, o avanzan. ¿Por qué? Si ese corredor se detiene, solamente detenerse y mirar al lanzador como diciendo, me quedo acá, ¿sí? Es plausible que el árbitro lo deje out, porque él tiene que definir, o se vuelve o avanza. Si se queda quieto o amaga, ¿sí? Con el lanzador
en posesión de la pelota, en la mano o adentro del guante, pero está claro que el lanzador tiene posesión de la bola dentro de su círculo, ese corredor que está fuera de la base o vuelve o avanza. Si se queda quieto ahí o amaga, ¿sí? El árbitro lo va a declarar out, ¿sí? Excepción, que el lanzador haga lo que llama un tiro fingido, que es decir, bueno, ojo que te la juego. Entonces, él está poniendo otra vez la situación de juego. Entonces, lo habilita ahora al corredor a, te hago el jueguito, me voy, mirá que te robo la base, mirá que me vuelvo, ¿sí? Ahora, si el lanzador se queda con la pelota ahí y no se mueve, y el otro lo está mirando nada más como diciendo, ojo que te robo, es out. ¿Sí? O vuelve o avanza. Bueno, ¿No Reinaldo, quedó claro? Sí. quedó clarísimo. Bueno, ¿sí? me alegro. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, las Por favor. explicaciones estuvieron muy buenas y muchísimas gracias. Sabes que en cualquier otro momento, si esto da para alguna ampliación o necesitan algo para seguir trabajando, estoy a tu disposición y a lo de tus alumnos. Cómo no, muchas gracias.